Bendecidos, bienvenidos una vez más a este espacio que hemos catalogado como una obra preparada por Dios de antemano para que tú y yo andemos en ella, sin ofender a nadie, pero mostrando evidencias conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablo. Y nosotros creemos, por lo cual hablamos. Este es el Evangelio dado en el tercer cielo al apóstol Pablo, la palabra de verdad del misterio de la gloria de Cristo. Recuerde que la Biblia se compende en 39 libros de la ley, ¿sí? 5 libros históricos que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, 8 cartas contaminadas que son Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas, Santiago y Apocalipsis. Contaminadas, ¿por qué? Porque tienen ley y gracia. Y están las 14 cartas que le llamamos el Evangelio de la Gloria de Cristo en sabiduría oculta, lo cual Jesucristo le habló a Pablo directamente en la estatura de Padre de los Espíritus. Entonces, por eso decimos que el Evangelio del Nuevo Pacto, la gloria de Cristo, solo lo escribió el apóstol Pablo calcando la mente de Cristo de todo lo que le reveló cuando se le aparece camino a Damasco y las veces que se le siguió apareciendo para darle más revelación, la cual vemos progresivamente alcanzando la madurez espiritual en cada uno de sus relatos. No es lo mismo Primera de Corintios que 2 de Corintios. Tienen más revelación, más profundidad y asimismo las cartas que escribió con más profundidad. Así que vamos a entrar en materia. Hoy vamos a hablar de lo que te impide formar al verdadero Cristo en ti. Cuando hablamos del verdadero Cristo, quiero ponerte este ejemplo. Por ejemplo, cuando Pedro era el líder de la circuncisión, llevando a la iglesia en los rudimentos de la doctrina de Cristo, se le conocía como los del camino. ¿Sí? Y cuando Pablo, con su manera de hablar profunda, más directa, con más perfección, llevaba a cabo la dirección de las iglesias gentiles, se les conocía como cristianos, que significa pequeños cristos, ¿sí? Porque cada árbol da según su especie, ¿sí? Entonces, el mango, como lo utilizamos el ejemplo de este árbol del mango, pues da mangos, ¿sí? Asimismo, Cristo produce Cristo, ¿sí? Su mismo espíritu. Entonces, hoy vamos a hablar de esos impedimentos, los enemigos de la fe y el impedimento que te impide formar la verdad de Cristo en ti, la formación correcta de Cristo, no la mezclada con ley y gracia, sino la gracia. Solo por la gracia es que se lleva a cabo la formación de Cristo en nosotros. Y la gracia la habló un solo apóstol, el apóstol Pablo, nuestro apóstol a los gentiles. Así que vamos a hoy a utilizar textos bases, la carta de Pablo a los Gálatas, la carta de Pablo a los Filipenses, de Pablo a los Romanos, la carta de los Hechos de los Hebreos, perdón, carta a los Hebreos, la segunda carta a los Corintios. Eso es el Evangelio, ¿sí? En sabiduría oculta. Aquí vamos a estar tocando versículos clave para formar a Cristo verdaderamente en nosotros. Entonces, los enemigos de la fe. El primer enemigo de la fe es la ley, ¿sí? El primer enemigo de la fe es la ley. Así los ordenamos. Primero la ley, luego las obras y luego la vista, ¿sí? Y estaremos hablando de cuál es el impedimento de formar a Cristo y cuál afectó a los Gálatas, porque Pablo les dice al pueblo de los Gálatas que tan pronto se alejaron del que los llamó por medio de la fe a caer a la ley.
a las obras de la carne. ¿Sí? Y dice que volvía a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Entonces vamos a ver cuál fue el impedimento de los Gálatas y de todos los gentiles en toda la tierra que durante 2000 años han formado a un Cristo desvirtuado. ¿Sí? No lo han formado, no han formado al verdadero durante 2000 años. Entonces vamos a hablar de esto. El primer enemigo de la fe es la ley. Gálatas 3:23 dice, pero antes de que viniese la fe, estábamos, tiempo antes de la cruz, confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Sí? Aquella fe que iba a ser revelada. Antes de la cruz estaba la ley de obras, ¿sí? Y después de la cruz, la ley del Espíritu. Entonces, la fe que iba a ser revelada se le dio al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque antes de la cruz estábamos confinados a la ley. Y la ley es de obras. ¿Sí? Entonces, estando confinados a la ley, se conocía que había que actuar por obras, porque había que cumplir requerimientos de mandamientos. Pero después de la cruz, el único que tenía la información de la fe revelada, y el cual habló de eso, pues fue el apóstol Pablo, porque Jesucristo se lo reveló, se lo enseñó, se lo recordó, se lo hizo recordar por el depósito de la gracia que tenemos desde antes de la fundación del mundo, donde fuimos enseñados por Dios. Entonces, la fe se nos revelaría. Entonces dice en Gálatas 3:12, dice, y la ley no es de fe. Entonces, como la ley no es de fe, pues es enemiga de la fe, porque no es de fe. Sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. ¿Sí? De la ley habla eso, el que dice, maldito aquel que está bajo la ley. ¿Sí? Está bajo maldición. Y que el que desobedece alguna de estas cosas, pues morirá, no vivirá por ellas. Pero de la gracia, dice, o de la fe, que vivimos, ¿por qué? Por la imputación de la justicia de Dios en nosotros. O sea, de la misma manera que Adán te condenó, asimismo, de la misma manera Jesucristo te justificó. ¿Qué quiere decir eso? No conociste a Adán y no viste cuando Adán pecó, pero sí sufriste la consecuencia de condenación. Lo mismo con Cristo. Estábamos juntamente con Él, pero eso lo creemos por fe, porque usted y yo no recordamos cómo estábamos ahí, pero lo creemos por la fe. No lo vimos con los ojos naturales, pero con los ojos del entendimiento lo creemos rotundamente, y dice que el hombre de pecado murió en la cruz juntamente con Él. Entonces, por la fe, que es lo que nos da acceso a la vida espiritual, a la vida Jesús que somos, eterna, lo creemos, lo afirmamos y lo confesamos. Por eso, como la ley es de obras, la ley es enemiga de la fe. Y eso impide que entremos a la formación de Cristo. Filipenses 3:9. Aquí también habla de la justicia que es por fe, y habla de cómo enemista la ley a la fe. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Cuando usted hace obras de la carne, usted está aplicando su propia justicia, que es por la ley, o sea, por ser capaz de obedecer un mandamiento, el cual no pudo cumplir nadie, y tuvo que venir Dios mismo, vestirse en carne y hacerlo perfecto. Sino la que es por la fe de Cristo, ¿sí? No la fe en Cristo, la fe de Cristo, entendiendo que Cristo está dentro de nosotros, y la fe es don de Dios que está dentro de nosotros, y ella
actúa. Ella se manifiesta porque es don de Dios. Y eso también es un acto de fe, creer que Cristo está en nosotros y el que está en Cristo es el mismo Cristo. Por eso, Pablo, cuando enseñaba la gracia, la revelación, los misterios de la gloria de Cristo, se le conocía como cristiano, que significa Cristo, Cristos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hablaba lo que hablaba Jesucristo, resucitado. Entonces, por la fe de Cristo, Cristo está en nosotros y es Él obrando por nosotros, viviendo por nosotros. ¿Qué es la justicia que es de Dios por la fe? Esta es la justicia que es de Dios por la fe. ¿Sí? No la fe en Cristo, sino la fe de Cristo. Cuando ya no lo buscamos en templos o sabemos y nos ha revelado, Dios ha permitido que te sirva la revelación y no niegues la cruz de Cristo y sepas que Cristo está en ti y comiences a formarlo por medio de la palabra de verdad, el evangelio de la incircuncisión que solo predicó el apóstol Pablo. Ahora, vemos que la ley es enemiga de la fe. Al ser enemiga de la fe es un impedimento que te tranca la formación de Cristo o simplemente te hace un religioso más que calienta una banca en un lugar, pero realmente no sabes cuál es el objetivo de la vida cristiana. ¿Sí? Ahora, el otro enemigo de la fe son las obras de la carne o las obras. ¿Sí? Vamos a leer Romanos 11:6. Dice, y si por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué está diciendo ahí? Que la gracia fue una obra de Dios y no tuya. ¿Sí? Que tú no estás para obrar por tus propios medios, sino para vivir en obras preparadas por Dios de antemano, como lo es este ejercicio de la palabra que nos recuerda a la mente de Cristo, la revelación de los misterios. ¿Sí? Una obra preparada de antemano, porque es una sabiduría que Dios nos dio antes de tener cuerpo, ¿sí? Cuando estábamos fuera del cuerpo siendo espíritu de Dios, y es una sabiduría que traemos en el depósito del espíritu de Dios que somos. Participamos de carne y sangre, salimos de la amnesia, hemos recordado la identidad que tenemos en Cristo, que somos su mismo espíritu, porque el que se une al Señor es un solo espíritu con Él, que queriendo decir que cuando tú te unes a Él es que sales de la amnesia y dejas de pensar carnalmente y pasas a pensar espiritualmente. Entonces el único espíritu vivo que vive se llama Jesucristo. Y esa es tu identidad y la mía. ¿Sí? Ahora, dice, y si por gracia ya no es por fe, de otra manera, ¿sí? No hay otra manera. La gracia ya no es gracia. ¿Sí? Si usted le cambia la manera, que si a la gracia le mete obras, pues la gracia ya no es gracia. Y si a las obras le mete gracia, pues la obra ya no es obra. O es una, o es la otra que es un engaño. Las obras son un engaño. Las obras de la carne es un engaño. ¿Por qué? Porque Dios aborrece toda obra de la carne. La ley era para la carne, pero ahora tú eres espiritual. Porque el cuerpo de pecado fue muerto en la cruz y quitado del medio del pecado. Ahora, Gálatas 3:10 dice lo siguiente, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. La ley no existe, escúchame, la ley no existe, la ley terminó en la cruz para darle paso a una ley superior, la ley del Espíritu. ¿Sí? Que tú cumples por la fe. Cumples por la fe y comienzas a creer por fe y para fe. ¿Por qué?
Por ejemplo, Pablo al hablar de la fe pone un ejemplo de Abraham. Dice en Romanos que Abraham no perdió la fe o no perdió el creer que tenía, porque Dios le había hecho una promesa y le había dicho que la descendencia de él iba a ser como las estrellas del cielo. Y Abraham no perdió su fuerza de fe cuando vio que tenía 100 años y Sara era estéril. A pesar de la situación contraria totalmente, en desesperanza, él no perdió la esperanza porque él estaba convencido que Dios habló y se iba a hacer. ¿Sí? Entonces, se pone en práctica esa fe que a pesar del escenario o de lo que se esté viendo, confesamos que es una convicción porque Dios llama las cosas que no son para que sean. ¿Sí? Por eso dice, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablo. Y nosotros creemos, por lo cual hablamos. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Sí? Entonces, la ley no es de fe, porque la ley eran requerimientos para el comportamiento de la carne, para el comportamiento del hombre exterior. La fe es la fortaleza del hombre interior que forma a Cristo para que esa vida nueva viva muerta al pecado, muerta a los deseos engañosos de la carne y muerta a la mente carnal o a las obras muertas de la mente caída o del hombre anterior que quedó clavado en la cruz y no resucitó. Vamos a Romanos 8:12. También habla porque las obras de la carne son enemigas de la fe y eso te impide la formación de Cristo verdaderamente en ti. Dice Romanos 8:12, dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, ¿sí? No a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Para qué es el Espíritu? Recuerde que el apóstol habla que la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. ¿Por qué? Porque el Espíritu es la mente de Cristo en ti. ¿Sí? La mente de Cristo en ti te hace andar por el Espíritu y te libra de las obras de la carne, que son contrarias a la voluntad del Espíritu, o sea, contrarias a Dios. Pablo habla de los designios de la carne que están en contra de Dios, no se sujetan a Dios y no pueden sujetarse a Dios. ¿Y qué son los designios de la carne? Son pensamientos, porque tú naces sin pecado, naces en un cuerpo glorificado, pero cuando comienzas a entrar al círculo donde te crías, ese sistema cultural donde te crías, aprendes todo lo contrario a pensar como Dios piensa. Comienzas a pensar como un hombre caído, con deseos engañosos, con obras muertas en la cabeza, con codicia y todas aquellas cosas que te llevan a una vida diferente a la cual es nacer y crecer oyendo la gracia de Dios. Por ejemplo, no es lo mismo nosotros ahora, los que Dios nos dio el acceso a este conocimiento de la gracia verdadera, porque había una gracia mezclada, una ley y gracia que venía durante 2000 años, pero este conocimiento de la gracia verdadera, donde tú les puedes decir a tus hijos
que son bendecidos con toda bendición, están completos, ya son salvos, que Satanás fue destruido, que no hay pecado después de la cruz, y comienzan a formarse oyendo gracia desde pequeño, la verdadera gracia, que son limpios, que son justos, que tienen dominio propio, que no tienen un espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder y dominio propio, que el poder de Dios es el evangelio de la gracia que predicó el apóstol Pablo, el cual confiesas con tu boca y se activa el poder y se manifiesta, ese poder que llama las cosas que no son para que sean, ese poder que les dice que bajo cualquier circunstancia somos más que vencedores, que estamos reinando en vida, que la mente de Cristo tiene un depósito grande para que tú vivas completamente sano y disfrutes y se manifieste la vida de Jesús en nuestros cuerpos mortales, que tienen identidad celestial, la cual es Jesucristo en sí mismos, se forman oyendo gracia y es diferente a como de pronto nos tocó a nosotros en la niñez, aprendiendo a hacer o decir y aparentar cosas, ¿sí? Como cuando nos decían, estudie para que sea alguien en la vida, pero nos negaban el entendimiento de saber de que somos hijos de Dios y ese es lo más alto y lo más grande con lo que venimos a esta tierra. ¿Sí? Bueno, entonces, andar conforme al Espíritu, pues, es no dejar caer la confesión de la gloria de Cristo en nosotros, ¿sí? Porque le servimos a Dios con la mente. Y si dejamos de hablarlo, se cae la confesión, la mente deja de operar y entramos en una, vamos a decirlo así, en un impedimento de la formación de Cristo en nosotros. Pero cuando se va formando, Cristo mismo va revelando la Escritura, va afirmando la fe, la gracia en nosotros y no nos vamos a apartar nunca. ¿Por qué? Porque este es el verdadero evangelio. El evangelio de la circuncisión dado al apóstol Pablo. Él no predicaba lo mismo que Pedro, Juan, Juan y Santiago. Ellos predicaban la circuncisión. Durante 2000 años han predicado la circuncisión con palabras de la gracia, mezclándolas, pero nadie se siente completo, nadie se siente perfecto. Cada domingo entran a recordarle que es un pecador, negando así la cruz de Cristo, porque no hay pecado hace más de 2000 años. Entonces, cada vez que le dicen a usted que usted es pecador, están diciendo que Cristo no murió en la cruz y que no hizo nada por ti en la cruz. Porque te recuerdan el pecado, pero Dios no lo recuerda. Él dice que no se acordará más de nuestros pecados. ¿Desde cuándo? Desde la cruz. Porque desde ahí nos conoce desde antes de la fundación del mundo, pero desde ahí nos limpió todo impedimento de contaminación en carne y en espíritu para poder darse a conocer y revelarse en todos estos misterios importantes. Ahora, el otro enemigo del cual quiero hablar hoy es la vista. ¿Y por qué? Vamos a leer. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Entonces aquí vamos a algo sencillo. Si usted ve, ¿sí? Si usted se va por la vista natural, inmediatamente activa el enemigo de la fe, porque la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando usted ve lo contrario, usted pierde la convicción, porque comienza a vivir por vista. Así como dice 2 Corintios 5:7, dice, porque por fe andamos, no por vista. ¿Sí? Por fe andamos, no por vista. Entonces, hay una fe que el apóstol Pablo reveló, ¿sí? Que nos dice, Hebreos 2:14, que no hay Satanás, que no hay temor de ningún mal en nuestra contra ni nuestro alrededor,
¿sí? Ni en nuestros hermanos, nuestra familia de la fe, ni en nuestros familiares o en las cosas que Dios te ha permitido tener o te ha dado, porque conforme a su propósito, porque tú entendiste, esa fe revelada te hizo entender que Satanás fue destruido en la cruz y no hay Satanás hace más de 2000 años. Entonces, tú lo creíste y te afirmaste en esa gracia, porque la gracia es una ciencia que no se conocía. Es la ciencia que antes de haber cualquier cosa creada, estando en espíritu en Dios, nos fuimos enseñados por Él y se nos ha sido recordada ahora participando de carne y sangre. Entonces, esa ciencia dice que no hay Satanás, que fue destruido en la cruz. Ese es el depósito de la gracia que tenemos. Creemos esa fe revelada y la practicamos cuando la confesamos. ¿Sí? La practicamos cuando la confesamos. Entonces, la creemos, la fe revelada, que nos alumbra el entendimiento por la mente de Cristo, y le servimos a Dios con la mente, confesando lo que creímos, por lo cual hablamos conforme a lo que está escrito. ¿Sí? Entonces, cuando se vive por vista, pues se vive por las cosas naturales. Por ejemplo, si usted está cualquier lugar del mundo y siempre hay situaciones sociales, hay situaciones económicas en el país, hay situaciones de salud, de situaciones, ¿sí? Y si usted vive por esas noticias que le dicen todo lo negativo, porque para eso es que están, aparte de informar, es para desilusionarte como persona, como ciudadano, comienzas a entrar a vivir por vista y comienzas a repetir todo lo que comúnmente la persona en esas sociedades comienza a hablar todo lo negativo, ¿sí? Pero ¿qué tal si todas esas sociedades comenzamos a sanar lo que hablamos, lo que confesamos y lo que decimos, y comenzamos a hablar la locura de la predicación? Por eso es locura. Porque Dios llama las cosas que no son para que sean. Y nos dice, llama las cosas que no son para que sean. Esa es la locura de la predicación. Eso hace que la palabra de verdad, porque esta es la palabra de verdad que Dios respalda y pone todo su poder ahí, porque es el poder de Dios, es el evangelio, para que tú vivas conforme está escrito. Y dice, cuanto más reinarán en vida los que están en Cristo Jesús. Entonces estamos en Cristo Jesús. Estamos en su evangelio de la incircuncisión, ¿sí? Dando a conocer misterio de Dios, ¿sí? Y ahí llamamos las cosas que no son para que sean, como Dios lo hace, porque Él nos enseñó. Ahora, ¿qué es lo que sucede con todo esto? Esto genera una serie de situaciones. La ley no es de fe, el primer enemigo. Las obras son enemigos de la fe y de la gracia. La vista, porque no vivimos por vista, sino vivimos por fe, y el justo por la fe vivirá, no por la vista. ¿Sí? Todo esto reúne unos requisitos que te impiden la formación de Cristo. ¿Por qué? Este impedimento le sucedió a los Gálatas. En Gálatas 2:14 dice, pero cuando vi que no andaban correctamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, aquí vemos, como lo hemos repetido incansablemente, cómo la Escritura en revelación habla del primer inicuo, ¿sí? El primer inicuo después de la cruz, porque Pedro hasta la cruz estaba bien, porque la ley estaba vigente. Pero aquí vemos que Pablo le dice a Pedro, delante de todos, entonces, ¿de todo qué? De todos los demás discípulos, ¿sí? El mismo relato de la carta a los Gálatas, hablando de ese impedimento que hizo caer a los galasianos de Cristo y los llevó a través de la ley, los lleva a caer de Cristo. Nos habla que Pedro, Juan, Judas, Santiago eran aquellos demás.
¿sí? Delante de todos los demás apóstoles eran aquellos apóstoles de la circuncisión. ¿Y por qué Pablo les llama apóstoles de la circuncisión? ¿Por qué? Porque la circuncisión fue hasta la cruz de Cristo. Jesús de Nazaret vino a ser siervo de la circuncisión. Lo que Jesús de Nazaret les enseñó a ellos fue la ley. Y en misterio habló el reino que se acercó. Pero él vino a hablar la ley en perfección. ¿Sí? Pero habló en misterio el reino. Muere, va a la cruz, muere, resucita. Y el único que traía esa información del reino de los cielos, pues es nuestro amado hermano, el apóstol Pablo, escogido como apóstol a los gentiles. ¿Sí? Por eso está viendo a los Gálatas que él había edificado en Cristo, estaba edificándolos en Cristo, y ve a Pedro haciendo cosas que eran de condenar, porque dice, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas? Esta palabra es crucial. Obligas a los gentiles a judaizar. Entonces, ¿cuál es el impedimento para que tú no formes a Cristo verdaderamente? Que te introduzcan al judaísmo. Entonces, si tú estás en una congregación donde no saben distinguir estas cosas, seguramente Cristo no está formado en ti. Te han formado el evangelio de la circuncisión que caducó hace 2000 años en la cruz. Entonces es una medicina que no sirve después de la cruz y te la han dado como verdadera. ¿Sí? Por eso la frustración, por eso te sientes incompleto, por eso dices que estás en la gracia pero eres pecador. ¿Sí? Y no te sientes en esa nueva creación, de esa naturaleza nueva, del hombre nuevo, el cual es Jesucristo, ¿sí? En nosotros, que no puede pecar, porque está muerto al pecado. Entonces, en esta sabiduría que Dios predestinó, no hay pecado, porque el pecado, como dice Hebreos 9:26, fue quitado de en medio para siempre. Ahora, este impedimento que comenzó por la hipocresía de Pedro. ¿Por qué hipocresía? Pablo le dice directamente simulador e hipócrita porque Pablo le había explicado en privado y él había entendido. ¿Sí? Como muchos pueden entenderlo, pero si no abandonan o no tienen todo por estiércol o por basura, como hizo Pablo, Pablo era el que tenía más mérito de quedarse siendo legalista. ¿Por qué? Porque aventajaba a todos y era abogado y doctor de la ley. Y dijo, todo esto lo tengo por estiércol. Por eso Pablo enseñaba a Cristo apostatando de Moisés. Porque Pablo decía que había que formar a Cristo, no había que formar a Moisés en nosotros. Si hablamos de Moisés, se forma Moisés. ¿Sí? Si hablamos de Cristo, conforme a lo que está escrito, dice Pablo, por mi evangelio, ¿sí? Porque por eso hablamos de que esas 14 cartas que él escribió, él calcó la mente de Cristo y nos dejó mucho material, ¿sí? Para poder salir de la amnesia, recordar y que el Espíritu nos ilumine, nos alumbre la mente. Que Cristo nos alumbre la mente para poder ver la verdad, distinguir. Este tema hoy es muy importante. ¿Por qué? Porque este tema depende que tú andes en verdad o andes en engaño. O que seas vaso de honra o vaso de ira. ¿Sí? O que seas hijo de obediencia o hijo de perdición. ¿Sí? O que andes perdido de la verdad. O que vivas en la verdad en esta experiencia en tu cuerpo físico. Entonces, el impedimento que era judaizar, ¿quién lo provocó primeramente? Pedro, los demás apóstoles, ¿sí? Porque en ese tiempo de Pablo, los que encabezaban el misterio de la iniquidad fueron Pedro, Juan, Judas y Santiago. Entonces le dice a los Gálatas así, Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Un evangelio
diferente. Aquí vemos que Pablo vio que no andaban correctamente conforme a la verdad del Evangelio. ¿No te parece como casualidad que si no es la verdad, entonces es un evangelio diferente? Porque ese evangelio diferente, Pedro lo siguió dando, ¿sí? Desobedeciendo a Jesús de Nazaret, porque le dijo: en camino de gentiles no vayáis. ¿Con qué? Con el evangelio de la circuncisión, porque eso va a terminar en la cruz, y los gentiles, para los gentiles no es la ley, y nunca ha sido la ley para los gentiles, ¿sí? Pero la desobediencia de Pedro hizo que el resto del misterio de la iniquidad en la mente del hombre siga enseñando la ley a los gentiles. Y resulta que el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. ¿Qué quiere decir? Que el que guarda la ley no cree. Por eso dice la palabra que Cristo vendría y no hallaría fe en la tierra. ¿Por qué? Porque todos andan en las obras de la ley, guardando una ley que ya caducó, y la ley no es de fe. Por eso no hallará fe. No se halla fe en la tierra. Cuando estamos hablando de estas cosas, estamos diciendo que la mente de Cristo está aquí nuevamente revelando los misterios. Con sabiduría del cielo, sabiduría de Dios, y cosas sencillas y en evidencias. Conforme a lo que está escrito, las presentamos a ustedes y apelamos a su limpia conciencia. Apelamos al entendimiento del Padre en cada uno de ustedes, confesando que son escogidos y predestinados para poder recibir la palabra de vida, la palabra de verdad, el evangelio que solo predicó el apóstol Pablo, nuestro apóstol a los gentiles. Así que, amados hermanos, espero en Dios que haya sido de su agrado y pueda recibir en su corazón, en su conciencia, esta palabra de vida, esta palabra de verdad. Así que hasta otra oportunidad, como dice la Escritura, bendecidos con toda bendición.